La oportunidad de hablar nada más ni nada menos que con el titular del radicalismo, con el senador Martín Lustó. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? Soy Fernando Bravo, Jorge Elías, de aquí de Radio Continental. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando y Jorge? Un gusto muy grande saludarlos. Bueno, nosotros también un gusto de que podamos tener una parte contigo, sobre todo en un momento donde el mar está revuelto en el mundo de la política. La primera pregunta que hago es, ¿dónde está el radicalismo? Vos que sos el presidente, ¿qué momento está transitando el radicalismo? Bueno, nosotros tenemos un presidente nuevo, ¿sí?, que está interpretando de una manera bastante particular, en mi opinión, una voluntad de cambio arraigada en la sociedad, producto del fracaso colectivo de muchas décadas, y particularmente los últimos 20 años que fueron muy malos. Ahora, cuando nosotros vemos el accionar específico del presidente, ese cambio tiene algunos condimentos que al radicalismo no le satisfacen por el cambio que propone el presidente. La primera es, en materia económica, un sesgo o una obsesión por lo financiero por sobre lo real. Vemos un presidente que solamente habla de si suben los bonos o baja el riesgo país, que en definitiva es lo mismo, si sube o baja la brecha, si el dólar se planchó, pero es un presidente que no ve que la economía está cayendo a un ritmo del 4,5% anual, que no ve que la actividad industrial está cayendo al ritmo del 12%, que el comercio está cayendo al 9%, que las ventas minoristas caen al 33%, que se venden 10 millones de medicamentos menos por mes en Argentina, que los medicamentos subieron 110%, que los jubilados perdieron desde que él asumió 1 de cada 4 pesos de poder adquisitivo, que el salario mínimo perdió 1 de cada 5 pesos de poder adquisitivo. Entonces vemos un presidente que el cambio económico lo interpreta en función del cambio financiero y no el cambio de la economía real, de lo que ocurre todo el tiempo a los ciudadanos de a pie. Entonces eso es lo primero que vemos. Lo segundo que vemos tiene que ver con un presidente que, por lo menos hasta ahora, de manera muy contundente, se niega a miradas que son distintas, se niega a un diálogo productivo. Y entonces toma medidas en soledad y en exceso que generan un costo muy, pero muy importante a la sociedad en términos de modificaciones abruptas de su vida cotidiana, de aquel que ya no puede mandar a su hijo al colegio que le mandaba, no puede afrontar el sistema de salud, o los medicamentos, o las tarifas. Y a mí me parece que esas cosas son excesivas porque él no tiene voluntad de acordar. Y lo tercero que vemos en esa impronta del tipo de cambio, que todos queremos un cambio en la sociedad, pero hay que ver cómo se lleva adelante, es que el presidente lo hace con mecanismos que bordean lo inconstitucional. Lo que quiere es que se dé todo el poder a él, para a su libre deseo darle a la sociedad la forma, como si fuera una plastilina que a él le gusta, pero no es la que nos gusta a todos, y nosotros defendemos esta bandera. Entonces, cuando el presidente convoca a un acuerdo y enumera 10 puntos, nosotros, por ejemplo, decimos, él mismo dijo en el discurso de asamblea que la tragedia educativa es tan grave como la inflación. Convoca en Córdoba, que es la cuna de la reforma, ¿sí?, que él mismo dice que es una parte fundante del conocimiento en Argentina y que por algo lo llaman adopta, y no incluye nada de educación entre los 10 puntos. De la misma manera que habla de explotar los recursos naturales, pero no del cuidado del medio ambiente. Entonces nosotros estamos dispuestos a debatir y a traer nuestros principios e ideas y propuestas a un diálogo sincero. Y eso es lo que vemos que escasea, porque sobran las agresiones, pero falta un diálogo sincero. De manera tal que por este panorama y esta postura del radicalismo, que imagino yo que tendrá la fuerza del partido que es, puede hacer peligrar no solo el pacto, sino también algunas cuestiones que Milei propone o en tal caso quiere que se produzcan antes o se soslayen antes, que es el tema de la ley ómnibus, ¿verdad? Todo eso, según la mirada del radicalismo y tuya, Martín, tienen poca posibilidad de prosperar. Mirá, la ley ómnibus ya tuvo un proceso en la Cámara de Diputados. Yo advertí de entrada que ese proceso estaba mal encaminado, porque en lugar de tener una mesa para acordar de verdad ciertas cuestiones, las imposiciones y el modo en que Milei lo estaba llevando adelante a sus interlocutores iban a hacer que la ley fuera un Frankenstein y que cuando fuera al Senado volviera como un Drácula. Bueno, y no llegó ni al Senado, porque ellos con mucha impericia y desconocimiento de las reglas la dieron de baja en lugar de seguir
debatiéndola. Nosotros, por ejemplo, estamos de acuerdo con que hay que hacer una reforma laboral. Estamos de acuerdo con que hay que democratizar los sindicatos. Vaya, si no fue una pelea que dio Alfonsín. Sí. Estamos de acuerdo con una reforma del Estado que lo haga mejor, no que lo desguace. Nosotros tenemos un Estado deformado, que acumuló deformidades por todos lados. Eso claramente hay que corregirlo. Estoy de acuerdo con algunas de las privatizaciones. Ahora, no privatizaciones para hacer un negocio con algunos, no privatizaciones mal hechas que después se deshacen, no privatizaciones que generan mercados monopólicos. La verdad es que esas cosas no. Entonces, yo puedo decir, yo estoy a favor de la reforma laboral, pero estoy en contra de las facultades delegadas, porque no me parece que un presidente que se la pasa diciendo que a él le gustaría tener un Estado mínimo, que solo brindara seguridad y justicia, sea un presidente al que se le puede dar la llave de todo para destrozar la educación o la salud. Estoy a favor de una reforma laboral, pero no estoy de acuerdo con un DNU. Porque es inconstitucional, y si nosotros queremos hacer reformas que duren, tenemos que hacerlas de acuerdo a las reglas que nos damos como sociedad, que es la Constitución. Bueno, esa es la postura del radicalismo. Muy bien. Esta postura del radicalismo que bien dibujás, Martín Lustó, como presidente, ¿sentís que tiene todo el respaldo del radicalismo o sentís que puede haber cuestionamiento? Digo esto porque sonó fuerte lo de Valdés, cuando de alguna manera desautorizó tu opinión sobre el recibimiento que hizo el presidente, o que le hizo al presidente Milei cuando llegó a Corrientes, y dijo que bueno, que quitaba poca autoridad a tu persona. Bueno, remitió a tu paso por el gobierno anterior, de manera tal que esta postura tan sólida que vos planteas, ¿sentís que tiene todo el respaldo del radicalismo o hay objeciones? Mira, primero, voy a aclarar, no sé qué le pasó al gobernador Valdés, porque yo nunca hice ningún comentario sobre la visita de Milei. A mí me parece bien que lo reciba el presidente. Nunca había dicho nada en contra de eso. No sé si cuando le preguntaron dio por sentado que yo había dicho algo, o si está nervioso o qué, pero yo nunca dije nada. Como insisto, me parece bien que los gobernadores reciban a las autoridades nacionales, como hizo el gobernador Cornejo con Villarroel en la fiesta de la vendimia. ¿Cómo? Si nosotros preservamos las institucionalidades, somos respetuosos, somos educados, nos gusta la sociedad que dialogue, ¿cómo cualquiera de nosotros va a pretender que eso sea de manera diferente? Así somos los radicales, ¿sí? La verdad que nos criamos de esa manera, independientemente de cualquier otra circunstancia. Tratamos de defender una sociedad en la cual la convivencia, sí, por eso tenemos el padre de la democracia por el voto popular, que es Irigoyen, y es el partido que recuperó la democracia como forma de vida. ¿Qué noto en el partido? Que somos un partido grande y democrático, por eso elegimos las autoridades en el comité, eligiendo delegados que votan, y así como se eligen las autoridades. Yo lo que noto es una mayoría en esta postura. Pues habrá otros que les gusta más, inclusive el modo de Milei. Yo insisto, puede haber reformas de lo que hace Milei que me pueden parecer buenas, hay otras que me parecen malas, sí, pero sobre todo tampoco me parece que el modo, y lo dije el primer día, si él manda un DNU así, mañana va a venir otro presidente y va a usar este mismo mecanismo, el DNU, para hacer todo lo contrario, y así no se le puede dar certidumbre a la vida cotidiana. Bien. Obviamente estamos en presencia de, creo yo, también de un presidente que en su alocución del día 1 de marzo, con el tema del pacto, trató de ganar tiempo y trató de generar, digamos, una expectativa a futuro, un poco manejando unos tiempos políticos que antes no había manejado. Hoy está en Expo Agro, ha dicho cosas que tiene la posibilidad de levantar el cepo cuanto antes. Vos como economista, ¿cómo ves eso? ¿Qué condiciones debería tener la economía argentina para que eso que expresa Milei con tanta fuerza, con tanta energía, que hoy recibió aplausos de los productores que lo estaban allí escuchando, pueda ser posible? Mira, primero, yo cuando veo los indicadores más financieros tener una evolución positiva, me parece una buena noticia, pero me parece que es una parte muy chiquita de la Argentina. Que el resto de lo que está pasando es lo que te mencionaba al principio, que hay un desplome del consumo muy, pero muy violento. Entonces el presidente dice que los jubilados ganan bien y los quiere volver a ajustar porque solamente hay 15% de pobres entre los jubilados, lo cual es una barbaridad. Entonces, ¿qué veo? Pueden generarse condiciones financieras
para levantar el cepo? Sí. ¿Es una buena noticia que se levante el cepo? Sí. A menos que haya otros condimentos, la economía real no va a traccionar solamente porque se levante el cepo. Porque aquel que quiere invertir, ¿sí?, ve un presidente que de un día para otro le saca la plata a una provincia, casi manda al default a otras 2 provincias. Entonces, aquel que quiere invertir lo que quiere es determinada certidumbre. Y yo creo que los acuerdos darían la certidumbre que a veces está faltando a la economía real. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tenés que ampliar tu línea de producción, pero ves que el consumo se desploma el 25% interanual, no lo vas a ampliar. Ahora, si ves que es algo transitorio, porque hay acuerdos más grandes sobre cuál es el rumbo colectivo, por ahí lo haces y eso ayuda a que crezca la economía. Entonces vamos al punto del acuerdo. Yo lo que veo es que el presidente dijo varias cosas, o señalaría 3 elementos de su discurso. Lo primero es que agredió durante el 95% del tiempo. Y sobre el final dijo, bueno, voy a llamar a un acuerdo. Lo segundo que dijo sobre el acuerdo es que tenía condicionantes previos. ¿Es un acuerdo si ustedes me dan lo que yo quiero? Bueno, eso no es un acuerdo. Eso es una imposición. Y lo tercero es que ya dijo cuáles son los puntos del acuerdo. Es lo mismo que yo te diga, mira, Fernando, nos vamos a poner de acuerdo en qué días vamos a hacer el programa de radio. Y yo te digo el día y el horario. Decir, no, pero pará, ¿puedo decir algo? Porque mi vida personal, yo me levanto a tal hora, tengo tal responsabilidad. No, bueno, eso no es un acuerdo. Entonces, insisto con ciertas cosas que tiene ese acuerdo que a mí no me parecen bien. Primero, empezar un acuerdo por la inviolabilidad de la propiedad privada, eso lo garantiza la Constitución. Después yo puedo decir, ¿el equilibrio fiscal me parece importante? Sí, obviamente me parece importante. Me parece que tiene que ser algo siempre, no, mira, hay países que van a equilibrio fiscal, por ejemplo, cuando están en recesión gastan un poco más para que no se caiga la economía y afecte a la gente, y cuando están con crecimiento económico hacen más ajustes, con lo cual la economía se mantiene más estable en el tiempo y tiene el equilibrio fiscal. Un ejemplo de ese tipo de reglas es Chile. No veo que haya contenido dentro de lo que dijo el presidente, porque entonces yo tengo una pandemia como el COVID, una catástrofe climática, pero digo, uy, mira, no puedo atender a nadie, que la gente se arregle como pueda. Entonces eso no me parece algo inteligente para un país y no lo hace ningún país del mundo, eso que está diciendo el presidente. Tercero, ¿tenemos que tener una reforma del sistema previsional que lo haga sustentable? Sí. ¿A costa de los jubilados que cobran la mínima? Para mí no. Para eso abordemos las jubilaciones de privilegio, abordemos los regímenes especiales, que las provincias también se unifiquen y tengamos todos el mismo régimen previsional en todos lados del país. Entonces, esos son elementos donde yo introduciría. Donde él dijo algo, le diría, mira, esto es un título, déjame que baje el contenido a ver si nos ponemos de acuerdo. Otro punto más, la coparticipación, que para que la gente entienda, es que la nación recauda muchos de los impuestos de la Argentina y después los distribuye a las provincias. Él dice que hay que alcanzar una nueva ley de coparticipación. Yo estoy de acuerdo, escribí un libro sobre el tema. Hay una manda constitucional que dice que lo tendrían que haber hecho en el año 96. Vamos a llevar este año 28 años de demora. ¿Sí? ¿Por qué es difícil? Porque se requiere que acuerde a la nación y las 24 provincias. Entonces, otra vez es un acuerdo, no es una imposición. Y se ve que es difícil, porque si no ya la tendríamos. Quinto, como decía antes, ¿qué pasa con incorporar a la educación en un acuerdo para la Argentina? No solamente la esencialidad, yo presenté un proyecto de ley para la esencialidad, sino que los docentes estén bien pagos, y ustedes lo vieron a Maxi Puyaro hacer algo con el tema del ausentismo, y por otro lado hacer algo con la formación docente, tener docentes mejor formados, mejor remunerados y que estén a cargo de las clases. ¿Eso puede ser parte de un acuerdo en la Argentina? ¿La justicia funciona bien o mal en la Argentina? La verdad que funciona bastante mal. ¿Puede ser parte de un acuerdo? Nosotros creemos que sí. Los recursos naturales, que dice mi ley, ¿no?, en el pacto, las provincias tienen que adherir a la explotación de sus recursos naturales, de cualquier manera o de manera sustentable. Acabamos de ver cómo cambia el clima súbitamente y vemos lluvias y se inunda la ciudad de Corrientes, ¿no? Entonces, ¿estas cosas son parte de algo que se puede debatir en la Argentina o el presidente cree que no y que tiene que imponer su visión? ¿Vos sentís que efectivamente ante todas estas posturas de Milei da poco margen para la discusión posterior? Que hay más que nada un poner tema en agenda, hay una imposición de que esto se hace como yo digo. Mirá, vamos a ver con esa convocatoria, porque hizo la convocatoria después de estar agrediendo de los 70 minutos que habló, 65. Entonces vamos a ver cómo es esta convocatoria. Ojalá sea una convocatoria genuina mundial o un acuerdo más grande, por eso creo que resolvería muchas cosas. Ahora, ¿qué he visto hasta ahora?
he visto un presidente que un día no debe haber diputado que piense más parecido en términos estrictamente económicos, ¿eh? No hablo de instituciones, república, que Milei por ahí que no esté en la Libertad Avanza, que López Murphy. Y sin embargo, él fue a Corrientes y le dijo de todo. A Nacho Torres, los diputados de Nacho Torres de Chubut votaron la ley Ómnibus, lo castigó igual. Entonces, él ahora, el acuerdo tiene dos condimentos que o él se corrige o tenemos un problema. Él dice, no voy a entrar nunca en el toma y daca. Bueno, entonces, ¿cómo es un acuerdo sin negociar y incorporar la visión del otro? Porque no puede ser que él tenga razón en todo, ¿no? Nadie tiene nunca razón en todo. O la otra es, mira, no voy a entrar en el toma y daca porque ustedes me tienen que firmar lo que yo digo. Y ahí yo insisto, para nosotros la justicia es importante, para nosotros abordar el 60% al pobre que tiene la Argentina es importante, para nosotros la educación es importante, para nosotros el ambiente es importante. ¿Lo podemos poner adentro? No. Bueno, entonces, ¿cómo es el acuerdo? Es decir, Martín, Jorge Elías te saluda. Ustedes están en este momento entre el pacto y la pared. Nosotros estamos tratando de buscar, insisto, el presidente es excesivo en todo lo que hace y abrupto, te modifica la vida de la noche a la mañana, ¿sí? Y hasta ahora para mal. Entonces, la pregunta es, yo creo que con acuerdos, los ajustes que está haciendo el gobierno pueden ser mucho mejores para la gente. Las reformas que hacen falta pueden ser mucho menos dañinas en el corto plazo. Nosotros queremos ese tipo de acuerdo. Bien. Sí, lo que sorprende, vos lo comentaste, el primer punto, la inviolabilidad de la propiedad privada, es el artículo 21 de la Constitución. Es decir, el ciudadano de a pie no entiende por qué 24 gobernadores y un presidente tienen que acordar respetar la Constitución, que es justamente la letra que ya está escrita. Bueno, yo comparto eso, ¿sí? Lo que pasa es que pareciera, cuando uno ve los puntos de Milei, que son todos puntos, si vos lo mirás, son todos puntos de un mercado exacerbado, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vos caminás por la ciudad de Buenos Aires, te vas a encontrar un montón de espacios públicos, no solo las autopistas, donde está el Colón, la 9 de julio, que son de épocas de planificación urbana donde por ahí se expropió algo. La Constitución también habilita eso. Si él dice, no, mira, a partir de ahora la propiedad privada es propiedad privada, no importa que sea, no importa que genere un daño, no importa que sea un paso para la gente para llegar a un recurso natural, no importa que sea el acceso al agua, es propiedad privada. Bueno, la verdad que eso no lo tiene ningún país, ¿sí? Pero entonces yo digo, bueno, ese es el concepto de propiedad privada. Después quiere llevar el Estado al 25%. Puede ser una discusión. Perfecto. Ahora, ¿en qué tiempo, cómo? Y siempre, por ahí hay momentos en que la sociedad quiere un poco más de Estado. Países, él dice Estados Unidos no tiene 25% de gasto público sobre el PIB, tiene más. Claro. ¿Sí? Entonces, veo ciertas cosas. Lo que veo es una exacerbación del mercado. Entonces, explotemos los recursos de naturaleza como dé lugar, no importa si generamos un desastre ambiental. Bueno, pero si ya lo están haciendo, y con la minería han hecho eso, y no es de este gobierno. No, bueno, pero hay provincias que han frenado ese tipo de cosas. Algunas y además, no. Algunas no y otras algunas sí, no. Pero algunas no y otras sí. Pero, por ejemplo, volver al caso Chubut, que además, insisto, algo que el presidente se olvida, ¿no? Nosotros tenemos una nación, como dice el preámbulo, por voluntad y elección de las provincias que la componen. Y tenemos una constitución del 94 que dice que los recursos, ¿sí?, del suelo son de las provincias. Entonces, una provincia puede decidir, porque lo votan los habitantes de esa provincia, decidir que quiere o que no quiere minería en tal o cual lugar. Entonces, por ahí, en Chubut, en la cordillera, la gente no quiere minería porque dice, mira, es más sustentable el turismo y la belleza natural y el ambiente, y en otros lugares donde es menos dañino, en la meseta central, por ahí prefieren tener minería. Pero no es una imposición del gobierno nacional, porque Milei ni siquiera visitó Chubut. Martín Lustó es el presidente del radicalismo, estamos hablando con él en esta tarde, siempre a veces los diálogos son más generosos por razones de tiempo, porque no es un interlocutor de todos los días. Hay una frase que ahora uno de los sitios está reproduciendo, en la cual se ha enojado mucho Zulema y Martín Menem por alguna referencia que has hecho vos al expresidente, precisamente Carlos Menem, en referencia a que Milei efectivamente tiene admiración por esta figura, pero vos le colocás algún ingrediente sobre los años de corrupción de Menem y ha levantado polvareda en la familia. ¿Estás enterado, Martín? Sí, recién me acaban de decir.
Pero, a ver, voy a algunas cosas de las que yo he dicho. Primero, hay cosas que en economía el presidente Menem ha hecho bien y otras mal, ¿sí? Entonces yo siempre he dicho que hay una reforma muy profunda del Estado que no funcionaba. Teníamos una empresa petrolera que perdía plata y la transformó con Pepe Tensoro en una IPF que funcionaba bien. Por otro lado, vos te acordás perfectamente bien, Fernando, que los teléfonos en la capital federal, los departamentos valían más y tenían hasta la promesa de una línea telefónica. Sí. Ahora, dicho esto, por otro lado, tuvimos corrupción en las privatizaciones. Por otro lado, vos podés comparar. Vos viste un gobierno sobrio, austero, con funcionarios honestos, que era el de Alfonsín, y para mí, la época de Menem inauguró la época de la corrupción a gran escala en la Argentina. Por otro lado, tuvimos 2 atentados, uno a la embajada y otro a la AMIA, ¿sí? Que muchos relacionan con el modo de financiamiento de la campaña del presidente Menem. Sí. Por otro lado, tuvimos a Yabrán y Cabezas como muerto. Por otro lado, ¿sí? Tuvimos... El escándalo de la venta de armas también, ¿no? Por eso, te iba a decir, contrabando de venta de armas, contrabando de armas a Ecuador cuando Argentina era ganante de la paz con Perú, y a Croacia cuando había embargo de las Naciones Unidas. Cuando se descubrió que había habido contrabando de armas producidas en la Argentina por fabricaciones militares, ¿qué pasó? Volaron la fábrica de Río Tercero, una explosión, ¿sí? Esa explosión se llevó 7 vidas y hubo 300 heridos. El presidente Menem fue condenado, pero yo lo que digo es que el presidente actual, Milei, habla de la inmoralidad en la política y después cita al presidente Menem. Y lo que hace es sacarle la Universidad Río Tercero, que era una reparación histórica por la voladura de la fábrica militar, que se llevó vidas, se llevó recursos materiales, se llevó trabajo. Y él prefiere elogiar a Menem, ¿sí? Hablando de la inmoralidad de la política, elogia a Menem y al mismo tiempo cierra la Universidad de Río Tercero. Bueno, nosotros discrepamos con eso. Bien. Y la verdad es mi opinión, y es la opinión de muchos, y es lo que hemos vivido, ¿sí? Los que tenemos memoria. Sí. Martín, la última pregunta. ¿Juntos por el Cambio ya es pasado en la política argentina? Mira, hay muchas provincias donde se gobierna en conjunto, donde Juntos por el Cambio gobierna de manera colectiva, inclusive en las fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, en Santa Fe, Maxi Puyaro gobierna con Gisela Scalia, que es del PRO. En Chubut acabo de almorzar con Gustavo Mena, que es radical y es el vicegobernador de un gobernador del PRO, como es Nacho Torres. Entonces yo veo que eso funciona a nivel local. A nivel nacional lo que vemos es que los bloques se han organizado de manera distinta y vemos un PRO que quiere co-gobernar, como lo dice todo el tiempo, y el radicalismo no está ahí. Bien. Martín, gracias por estos minutos, ¿eh? Muchas gracias a usted.